Buen día, ¿cómo están todos? Bienvenido a otro video del canal del ingeniero José Prada. Hoy vamos a hablar algo que me han preguntado muchísimo esta semana, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me lo han preguntado por lo menos 3 veces. Entonces quise hacer un video para dejarlo por ahí, pues en caso de que me vuelvan a preguntar, compartimos el video, que es la supervisión de válvulas de la sala de bombas. ¿Qué válvulas se deben supervisar? Como hay bastantes válvulas en la sala de bombas, entonces pues me imagino que el interés de saber esto se deriva de minimizar los costos o evitar cometer una omisión. Entonces, pues, como me lo preguntaron tantas veces, fui a la norma y revisé exactamente cuáles son las válvulas que hay que supervisar. Y antes de comenzar, pues, con independencia de lo que diga la norma de consulta, normalmente deben supervisarse las válvulas en su condición normal de operación y aquellas de las que depende el funcionamiento confiable de la bomba. Eso es sentido común. ¿Ok? Sin embargo, la norma de consulta te dice cuál es el mínimo de válvulas que deben ser supervisadas. ¿De acuerdo? Y esa supervisión está asociada a dos condiciones. Una, supervisión de válvula abierta y otra, supervisión de válvula cerrada. Es decir, hay algunas válvulas de la sala de bomba que obligatoriamente tienen que estar supervisadas en condición abierta y otras que deben estar supervisadas en condición de válvula cerrada. El concepto de supervisión de la válvula, tanto por la NFPA 13 como por la 14, por la 20, se asocia a proveer de un mecanismo para garantizar que la válvula esté en su condición normal de operación o que se alerte al personal si hay un cambio en esta condición normal de operación. Entonces, la idea es que las válvulas que tienen que estar normalmente abiertas se mantengan abiertas, bien sea por un trabamiento mecánico o porque se genera una señal que alerta al personal. De igual manera con las válvulas cerradas. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de supervisión? No confundir con monitoreo, que eso es otra cosa. De supervisión que establece la NFPA 20 son los similares a los que establece la NFPA 13. Entonces, uno de ellos es supervisar las válvulas en su condición de válvula abierta o de válvula cerrada mediante una estación de supervisión, que pudiese ser propietaria, central o remota. En este caso, nosotros lo que normalmente utilizamos es un panel de incendios local en las protected premises, las instalaciones protegidas. Y para hacer esa supervisión se requiere proveer a la válvula, si no la tiene, de un switch que se llama tamper switch o switch de supervisión. En este caso estamos mostrando el tamper switch de una válvula OSY. Entonces, el principio del tamper switch de una válvula OSY es un switch que está acá dentro de esta caja que se mueve con esta palanca cuando uno mueve la válvula, gira el volante. Y eso genera que se cierre un contacto o se abra un contacto. Normalmente lo que nosotros supervisamos son contactos normalmente abiertos. Y dependiendo pues de algún requerimiento específico de la NFPA 72, si estamos monitoreando mediante un panel, pudiese requerirse supervisar más de un contacto. Pero aquí solamente vamos a hablar de la supervisión desde el punto de vista de la sala de bombas. ¿Ok? No nos vamos a meter en la NFPA 72. En cuyo caso necesitamos supervisar al menos un contacto para saber que la válvula está siendo movida de su posición de normalmente abierta o normalmente cerrada. ¿Ok? Entonces, el tamper switch lo que tiene adentro es un switch, ¿ok? Con unos contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, o lo que se dice formalmente un relé forma C, ¿ok? Que tiene un común y tiene dos contactos, uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Dependiendo del tipo de tamper switch, pudiese venir provisto de ambos o no. Y este switch se puede supervisar mediante un panel de incendio, como aparece aquí. Fíjense ustedes que aquí dice a una zona no silenciable de un panel listado. Aquí está el final de línea. Entonces esto nos indica que está siendo supervisado con un IDC de un panel convencional. ¿Ok? Aquí entra el común y pasa por el normalmente cerrado, perdón, normalmente abierto. Y este supuestamente es el último switch que puede supervisar. Hay un máximo número de switches que puede supervisar en una zona IDC. Y luego el retorno al panel. Pero también la norma permite generar una alarma local mediante un mecanismo. Entonces pudiésemos usar el mismo tamper switch
y utilizar el contacto normalmente abierto, de tal manera que cuando yo mueva la válvula se cierre y yo alimente una campana local con 24 voltios, por ejemplo, o inclusive hay unas de 110 voltios. Y estos tamper switch vienen rateados tanto para 110 como para 24 voltios. Entonces usted pudiese conectar también una campana local, ¿de acuerdo? Entonces, como mecanismo de supervisión tenemos la supervisión mediante un monitoreo o una campana local haciendo uso del contacto del tamper switch. Esas son dos formas, ¿ok? Otra forma, bueno, perdón, acá está un detalle del juego de contactos de un tamper switch de una válvula OSY. Entonces aquí está el contacto común y aquí está el normalmente cerrado y el normalmente abierto. Entonces regularmente lo que hacemos es colocar el común y supervisar el normalmente abierto. Hay válvulas que ya vienen con el mecanismo de supervisión, como el caso de las válvulas de mariposa supervisada, que también traen un juego de contactos, unos normalmente abiertos, unos normalmente cerrados, para la supervisión de la válvula, igualmente, tanto para conectarlos a un panel de alarma, supervisando el normalmente abierto, como para conectarlo a un dispositivo de notificación que pudiese ser una campana. Entonces, en estos casos, pudiésemos supervisar generando una alarma local con una campana o mediante un panel de incendios. Y la supervisión en la válvula mariposa es a través de un switch, un micro switch o un limit switch, ¿okay? Que está pegado a un lever del eje de la caja de engranajes de la válvula. Entonces este switch tiene igualmente un contacto común, un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado, y aquí se hace la conexión para la supervisión eléctrica mediante un panel de incendio o para activar una alarma local. Y de igual manera está la supervisión mecánica, que es lo que se llama en inglés padlock and chain supervision o supervisión con candado y cadena, que es simplemente abrir o cerrar la válvula dependiendo de cuál es la condición normal. Ya vimos que hay dos condiciones normales, y colocarle una cadena o también un precinto, ¿ok? También la norma permite usar un precinto. Entonces, sabiendo cuáles son los métodos de supervisión, entonces, ¿cuáles son las válvulas que deben estar supervisadas en posición abierta de acuerdo a la norma de consulta para una bomba contra incendio? En posición abierta tienen que estar las válvulas de succión y descarga de la bomba, es obvio, porque si están cerradas, pues la bomba no va a funcionar. Cualquiera de las dos que esté cerrada no va a haber agua. Entonces, el sentido común también prela mucho. Válvulas de bypass, esto se lo dice la norma de consulta. Y las válvulas del preventor de flujo o el backflow preventer. Entonces vamos a ver qué son estas últimas dos, que serían poco comunes o muy raras de conseguir en Latinoamérica, pero como las menciona la norma. Entonces vamos a ver acá este dibujito para ver las válvulas que debemos supervisar. Entonces, la supervisión de la válvula en condición abierta, una es la válvula de succión, esta es evidente y digamos trivial, y la válvula de descarga, ¿ok? Pero también me dicen que debo supervisar la válvula del bypass. El bypass es un arreglo de tubería que se utiliza en países donde la bomba se está conectando también al suministro de agua público, de tal manera que en caso de que yo saque de servicio la bomba principal, siga pasando agua al sistema a través de ese bypass. ¿Ok? Entonces también un nombre que también recibe esto le llaman City Main Bypass o bypass de la principal de la ciudad o del acueducto. Entonces, esta válvula del bypass tiene que estar abierta en su condición normal, de tal manera que cuando falle la bomba, entonces entre el agua del bypass. ¿Ok? Y la otra que debe supervisarse es la del backflow preventer. El backflow preventer es un arreglo que se utiliza cuando se conecta la bomba a una red de acueducto público para evitar que se devuelva el agua al sistema y se contamine el acueducto, el agua de acueducto. También se utiliza cuando se conecta a una piscina o a cualquier otra fuente de agua limpia, de tal manera que no se devuelva el agua para
contaminar la fuente de agua. Entonces, en condiciones normales, pues a nosotros nos tocaría acá en el 90-99% de los casos, diría yo, supervisar en forma de condición abierta la válvula de succión y la válvula de descarga. ¿De acuerdo? ¿Y en qué condiciones debo yo supervisar o mejor dicho, en qué casos debo supervisar en condición de válvula cerrada? De acuerdo a la norma de consulta, la válvula del cabezal de pruebas debe estar siempre cerrada y debo estarla supervisando. ¿Por qué? Bueno, esto tiene una razón de ser que es proveniente de que la norma es americana. Debo mantener esta válvula en condición de cerrado porque pudiese haber temperaturas de congelación en el exterior del cuarto de bombas, y si hay agua acá, esto se va a congelar y se va a desbaratar, se va a reventar. Esa es la única razón por la cual se debe colocar esta válvula en condición cerrada siempre. De hecho, si no mal recuerdo, puedo estar equivocado, creo que hasta el 2013 era opcional. Y como era opcional, pues en Estados Unidos, que igual hay gente, le mamaban gallo a la autoridad competente, entonces a veces la ponía, a veces no la ponían. Entonces después del 2013, si no mal recuerdo, pusieron obligatoria esta válvula del cabezal de prueba. Entonces esta válvula del cabezal de prueba siempre tiene que estar cerrada para evitar que el agua se congele. Eso puede que ocurra acá en Latinoamérica en muy pocos sitios, pero puede ocurrir. Creo que en Bolivia u otros países, en Argentina, etcétera, pudiese llegar a haber congelación. Entonces en esos casos pues es mejor seguir la recomendación de la norma, que es mantenerla cerrada. ¿Ok? Entonces en estos casos esta es la válvula que debería mantenerse en su condición cerrada. ¿Qué pasa con las otras válvulas? Por ejemplo, con las válvulas de la línea de medición del caudalímetro. Pues yo creo que si no es mencionada en la norma es porque básicamente ahí aplicaría el sentido común. Pero hay otras válvulas que deberían estar supervisadas, aunque la norma no la pide, y pudiesen ser también importantes para la confiabilidad de funcionamiento de la bomba. Entonces yo les pido a ustedes que me escriban en los comentarios cuáles serían esas otras válvulas que, aunque no son requisitos proteger, supervisarlas, sería bueno hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el video por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Espero que hayamos aprendido un poquito más y recuerden suscribirse y activar las notificaciones para que reciban información cuando vuelva a subir otro video. Hasta luego. Muchísimas gracias. Les habló José Prada.